Durante años, nos dijeron que los gigantes eran solo mitos, pero hay documentos, fotografías y testigos que prueban lo contrario. A finales del siglo XIX, se desenterraron esqueletos de más de 3 metros, con cráneos enormes y mandíbulas imposibles. Los periódicos lo publicaron, los museos recibieron los restos y luego todo desapareció. Cientos de hallazgos en América, Europa y Asia, borrados de los registros oficiales. Las instituciones guardaron silencio y comenzó el mayor encubrimiento arqueológico de la historia. Hoy, vas a conocer las pruebas que sobrevivieron, los archivos reales, los informes ocultos y los testimonios que nadie quiso escuchar. Prepárate, porque lo que estás por ver demuestra que los gigantes existieron. Bienvenidos. A finales del siglo XIX, los periódicos más importantes de Estados Unidos comenzaron a publicar algo que desconcertó a los lectores. No se trataba de un rumor, eran reportes oficiales, escritos por corresponsales que habían estado en el lugar de los hechos. El tema, hallazgos de esqueletos humanos, que medían más de 3 metros de altura. Las primeras crónicas aparecieron en el New York Times, el San Francisco Chronicle y el Chicago Tribune. En ellos se hablaba de tumbas antiguas descubiertas en el Valle de Mississippi, en Ohio, en Wisconsin y en el suroeste americano. Los artículos describían cuerpos enormes, cráneos desproporcionados, mandíbulas que podían cubrir el rostro de un adulto promedio, y herramientas de piedra tan pesadas que ningún hombre moderno podría levantarlas. Los relatos eran detallados. Los periodistas mencionaban la presencia de arqueólogos locales, granjeros y obreros que habían presenciado las excavaciones. Incluso se incluían medidas exactas, esqueletos de 3 metros 20, 3 metros 30 y hasta 4 metros en algunos reportes. Durante un tiempo estos descubrimientos fueron tomados con la misma seriedad que cualquier hallazgo arqueológico. Los museos locales pedían los restos para exhibirlos, los científicos querían analizarlos y la gente acudía a verlos con sus propios ojos. Pero algo cambió. A medida que los descubrimientos se multiplicaban, comenzaron a desaparecer los restos. Las notas periodísticas fueron retiradas de circulación, las fotografías confiscadas y los testigos silenciados. Fue entonces cuando un nombre empezó a repetirse en cada historia: el Smithsonian Institute. Según los informes, eran sus representantes quienes llegaban a las excavaciones, empacaban los esqueletos en cajas selladas y los transportaban con destino desconocido. En algunos casos, afirmaban que los huesos serían estudiados en Washington, en otros, que serían resguardados temporalmente. Pero ninguno de esos restos volvió a ser mostrado al público, jamás. Uno de los primeros casos documentados ocurrió en el año 1891 en el condado de Crittenden, Kentucky. Los obreros que excavaban una antigua tumba indígena encontraron un esqueleto que medía 3 metros 20. El New York Times publicó la noticia el 2 de mayo de ese mismo año bajo el título Giant Skeletons Found in Kentucky. Los huesos fueron enviados al Smithsonian para su análisis. Nunca se supo más de ellos. Meses después, otro artículo, esta vez del St. Louis Dispatch, relató el hallazgo de varios cuerpos gigantes en el Valle del Mississippi. La descripción era casi idéntica, y otra vez, los restos desaparecieron. En 1896, el Los Angeles Times informó sobre un cementerio de gigantes descubierto en California. Los esqueletos medían entre 3 y 4 metros, tenían doble hilera de dientes y rasgos craneales distintos al humano moderno. El periódico publicó fotografías y entrevistas con los descubridores. Semanas más tarde, el artículo fue retirado del archivo oficial del diario. Hoy solo se conservan copias microfilmadas. La historia se repetía una y otra vez. Cada vez que alguien encontraba restos gigantescos, aparecía una institución superior que se encargaba de recoger todo. Y con el tiempo, el tema fue ridiculizado. Los científicos que intentaban investigarlo fueron tachados de charlatanes. Un ex empleado del Smithsonian, identificado décadas después como James Whittle, afirmó en una carta privada que los restos habían sido destruidos deliberadamente. Según su testimonio, se consideraba que esas pruebas podían desestabilizar la narrativa sobre el origen del hombre americano. Nadie verificó oficialmente sus declaraciones, pero fueron citadas por varios investigadores independientes, entre ellos Vin Deloria Jr., un historiador nativo que denunció la manipulación sistemática de la arqueología estadounidense. Deloria aseguraba que el Smithsonian había recibido más de 1000 informes de hallazgos de esqueletos gigantes
entre 1840 y 1920 y que todos fueron archivados bajo clasificación interna. El patrón era claro: descubrimiento, confiscación y silencio. Pero el encubrimiento no se limitó a Norteamérica. En Canadá, México y hasta en Sudamérica se registraron reportes similares. El periódico Toronto Daily Telegraph publicó en 1863 el hallazgo de esqueletos de 2,90 metros en Ontario. En México, arqueólogos del siglo XIX describieron restos de hombres enormes enterrados en tumbas prehispánicas, asociados a mitos locales sobre los Kinametsin, los gigantes anteriores al diluvio. Y en Perú, exploradores europeos mencionaron haber encontrado osamentas descomunales cerca de las líneas de Nazca. En todos los casos, las piezas desaparecieron o fueron declaradas falsas. A inicios del siglo XX, cuando los avances científicos comenzaban a consolidar la teoría de la evolución humana, el tema de los gigantes se volvió incómodo. Aceptar su existencia significaba admitir que hubo una raza anterior, más grande y más fuerte, que convivió o incluso precedió al ser humano moderno. Eso contradecía la línea evolutiva aceptada, y lo que contradice, se elimina. En 1903, un explorador llamado Frederick Cook, conocido por sus expediciones al Ártico, afirmó haber visto esqueletos gigantes almacenados en bóvedas subterráneas del Smithsonian. Dijo que algunos superaban los 3 metros y que estaban clasificados como material antropológico no expuesto. Poco después, Cook fue desacreditado públicamente y su reputación destruida. Nunca volvió a hablar del tema. Los registros de esa época muestran algo inquietante. Entre 1891 y 1910, más de 20 artículos del New York Times mencionaron esqueletos de tamaño colosal. Todos desaparecieron de la base de datos digital del periódico. Solo existen copias en microfilmes de universidades. La pregunta es, ¿por qué eliminar esos archivos si eran simples errores o exageraciones periodísticas? Además, no se trataba de casos aislados. Los informes provenían de distintos estados, diferentes fechas y distintos testigos. No era una moda, era una serie de hallazgos consistentes. Algunos arqueólogos modernos, como Richard Dewhurst, autor del libro The Ancient Giants Who Ruled America, aseguran haber rastreado más de 500 reportes de gigantes en la prensa del siglo XIX. En sus investigaciones, descubrió que la mayoría de esos hallazgos estaban vinculados con zonas donde también se encontraron estructuras megalíticas y túmulos prehistóricos. Es decir, no solo había huesos enormes, sino también rastros de una cultura avanzada que podría haberlos construido. El Smithsonian nunca reconoció oficialmente la existencia de tales esqueletos, pero tampoco ofreció una explicación convincente sobre su destino. La respuesta oficial siempre fue la misma: no existe evidencia verificable de gigantes prehistóricos. Fin del comunicado. Sin embargo, en los archivos históricos existen fotografías que contradicen esa versión. En una de ellas, tomada en 1897, se observa a un grupo de mineros posando junto a un esqueleto semienterrado. El cráneo, comparado con la cabeza de un hombre adulto, es casi el doble de grande. La proporción de los fémures indica una estatura cercana a los 3 metros. Esa imagen fue publicada originalmente por el San Diego Union, pero el negativo original desapareció. Solo quedan copias borrosas. Otra foto, hallada en un archivo privado de Texas, muestra una excavación con varios esqueletos gigantes alineados. Al fondo, se ve a 2 hombres con uniformes del Smithsonian cargando cajas de madera. No existe registro oficial de esa expedición. A lo largo del siglo XX, cada intento de recuperar esas evidencias terminó en silencio. Los testigos murieron, las piezas fueron clasificadas y los investigadores independientes marginados. El patrón de censura fue tan evidente que en 2014, un grupo de historiadores y arqueólogos aficionados presentó una demanda simbólica contra el Smithsonian, exigiendo la liberación de los archivos relacionados con los esqueletos gigantes. La institución negó la existencia de tales documentos y el caso fue desestimado. Aún así, el interés público revivió el debate, porque si todo era falso, ¿por qué tantas historias coinciden? ¿Por qué tantas pruebas desaparecieron bajo las mismas circunstancias? La versión más aceptada entre los investigadores alternativos es clara: los gigantes existieron y fueron eliminados de la historia porque su presencia alteraba los cimientos de la arqueología moderna. Demostraban que la humanidad actual no es la primera civilización avanzada, sino el remanente de algo mucho más antiguo. El encubrimiento habría comenzado hace más de un siglo, pero sigue vigente. Cada vez que surge una nueva evidencia, el proceso se repite: negación, burla y olvido.
Pero hay algo que nunca pudieron borrar del todo: las huellas que quedaron en América. Porque mientras los archivos oficiales callaban, en cuevas, valles y montañas del continente seguían apareciendo restos que ningún manual de historia podía explicar. Gigantes reales que vivieron, caminaron y murieron aquí. El caso más contundente comenzó en el corazón del desierto de Nevada, un lugar inhóspito, cubierto de polvo y silencio, donde la tierra misma parecía guardar un secreto prohibido. Lovelock Cave. Allí, a inicios del siglo XX, 2 mineros entraron buscando guano. Salieron con preguntas que nadie quiso responder. Bajo capas endurecidas, encontraron cestas, puntas de flecha, sandalias enormes y restos humanos fuera de escala. Huesos largos, mandíbulas anchas, cráneos desproporcionados. El aire seco había conservado lo impensable. Momias altas, con cabello rojizo visible, demasiado grandes para encajar en la medida estándar del ser humano moderno. La tradición de los Paiute ya lo había advertido. Hablaban de los Sitka, gigantes pelirrojos, caníbales, dueños de los valles, tiranos de los hombres pequeños. Las tribus se unieron, los acorralaron en una cueva y encendieron un fuego que no perdonó. El relato indígena mencionaba cenizas, huesos quemados, puntas de flecha clavadas. En Lovelock aparecieron cenizas, huesos calcinados, puntas incrustadas. La coincidencia no fue casual, fue precisa. Los arqueólogos clasificaron el sitio como cultura Lovelock, población de talla normal, cronología conocida, explicación aceptable, pero los testigos directos no estaban conformes. El ingeniero John T. Reed aseguró haber visto huesos imposibles para la talla moderna. Escribió su testimonio, buscó publicación, encontró puertas cerradas, las piezas más comprometedoras fueron retiradas. Se prometió estudio, llegó el silencio. Quedaron fragmentos, canastas, algunas sandalias largas, casi de 40 centímetros, lo demás se desvaneció. Con el tiempo fotografías antiguas empezaron a circular, imágenes borrosas, sí, pero reveladoras. Un cuerpo extendido sobre una mesa, cabello rojizo evidente, proporciones que no cuadran con lo humano promedio. Catálogos viejos mostraban sandalias junto a un pie moderno. La diferencia no admitía excusas. La explicación oficial cambió de tono. Primero fueron errores, luego exageraciones, después malinterpretaciones, pero nunca pruebas abiertas y repetibles. La leyenda Paiute resistió. Los Sitka siguieron nombrados en la memoria colectiva. Los restos mayores, no, desaparecieron de vitrinas, de depósitos de inventarios. La cueva quedó como lugar turístico, el debate como tabú. Más al sur, otra historia se encendía. Ecuador, provincia de Loja, Changay Minas, un nombre que guarda una clave: el cementerio de los dioses. En la segunda mitad del siglo XX, obreros removían roca para construcción. Golpearon algo que no sonaba a piedra. Eran huesos, grandes, pesados, humanos. El sacerdote Carlos Miguel Vaca acudió al sitio. No fue un visitante casual. Observó, midió, comparó, identificó vértebras del tamaño de un plato grande. Encontró un hueso largo de más de 70 centímetros. Por proporción anatómica, la estatura del individuo superaba los 7 metros. Una cifra incómoda, sí, pero sustentada en relaciones óseas básicas. Vaca conservó varias piezas en su parroquia. Las mostró sin miedo. Dejó que la gente las sostuviera, que midieran, que fotografiaran. Eran huesos reales, con microestructura esponjosa, con densidad de tejido vivo, no madera mineralizada, no restos de animal, no yeso, hueso humano, a otra escala. El caso atrajo atención internacional. Investigadores europeos viajaron, cámaras registraron, se difundieron imágenes, se hicieron comparaciones. El argumento no pedía fe, pedía mirada. Más tarde, tras la muerte del sacerdote, las piezas mayores fueron retiradas para análisis. No regresaron. Las fotografías originales se perdieron. Quedaron copias parciales. Quedaron voces de quienes vieron y tocaron. Quedaron fragmentos menores en manos privadas, suficientes para microscopia elemental. El investigador Herman Vázquez examinó algunas piezas. La estructura trabecular era idéntica a la humana. La escala, no. Las comunidades de la zona completan el cuadro. Hablan de los primeros hombres, hijos del cielo, altos, fuertes, constructores. Dicen que cayeron por una tormenta de fuego. Dicen que sus restos quedaron sellados en la misma tierra donde fueron hallados. No piden crédito ciego, piden memoria.
Nevada y Loja dibujan el mismo patrón. Primero, leyendas previas al hallazgo. Después, restos físicos. Luego, intervención de instituciones. Retiro de piezas clave. Desaparición de informes. Finalmente, una versión minimizada para el público. Setería, puntas, recortes inofensivos. Los esqueletos completos, nunca más. Las objeciones académicas son conocidas. Falta de cadena de custodia. Posible sobreestimación de medidas. Confusión con huesos de animales grandes. Todas válidas, si no existieran datos contradictorios. Pero hay datos. En Lovelock, cabello rojizo preservado en contexto seco. Huesos con señales de combustión. Sandalias de gran longitud. En Changaiminas, vértebras humanas 4 veces más anchas que las modernas, fémures de longitud incompatible con nuestra talla, densidad y microestructura congruentes con tejido óseo humano. Cuando la biología elemental contradice la negación pide otra vuelta. ¿Por qué faltan análisis concluyentes? ¿Por qué faltan las piezas? ¿Por qué fueron retiradas, clasificadas o perdidas? La ausencia de evidencia fabricada no es evidencia de ausencia, es un obstáculo y un síntoma. A lo largo del continente, los nombres cambian, la idea permanece. En Mesoamérica, los Kinametsin, en Norteamérica, los Siteka, en los Andes, los hijos del cielo. Historias que no nacieron de un libro moderno, historias que se heredan por generaciones. Mitos universales, tal vez, pero cuando el mito describe cabello rojo, fuego en una cueva, ceniza y huesos quemados, y la excavación muestra cabello, fuego, ceniza y huesos quemados, el mito deja de ser simple adorno, se vuelve pista. La narrativa pública eligió otra salida: etiquetar, archivar, olvidar. Mientras tanto, los restos que podrían cerrar el debate se mantienen fuera de la mesa, sin cadena abierta, sin análisis replicables, sin publicación técnica, y sin embargo, el público recuerda las fotos borrosas, recuerda los relatos de los mineros, recuerda la sala parroquial donde cualquiera podía sostener una vértebra imposible. No pedimos creer, pedimos comparar lo que se dijo con lo que se vio, comparar leyendas preexistentes con hallazgos indeseados, comparar respuestas oficiales con patrones de desaparición. Cuando cada comparación conduce al mismo sitio, el mapa se dibuja solo. Los gigantes de América no son una anécdota, son un expediente abierto, con páginas arrancadas, con sellos sin firma, con fotografías sin negativo. Aún así, el expediente respira, en la arena de Nevada, donde el polvo tapa más que el tiempo, en las montañas de Loja, donde la toponimia insiste en hablar, en las voces de ancianos que describen hombres enormes, levantando piedras que hoy requieren maquinaria. Si todo fue un error, ¿por qué el interés por retirar lo crucial y dejar lo menor? Si todo fue una confusión, ¿por qué coinciden las tradiciones con los hallazgos físicos? Si todo fue mito, ¿por qué aún faltan los huesos que se prometió estudiar? La respuesta oficial es silencio, la respuesta del terreno es otra. En América, hubo seres de talla colosal, vivieron, guerrearon, dejaron rastro, y alguien decidió que era mejor que no formen parte de la línea principal de la historia. Hasta que aparezcan piezas incontestables sobre una mesa abierta, la pregunta seguirá, no para dividir, sino para exigir método. Pero los hallazgos en América no fueron casos aislados. Mientras en Nevada y Ecuador se borraban pruebas, al otro lado del océano, historias similares comenzaban a repetirse. Los gigantes no eran un fenómeno continental, eran globales. El primer escenario es Cerdeña, en el corazón del Mediterráneo, una isla pequeña, pero con una concentración anormal de leyendas y restos óseos fuera de escala. En sus colinas existen más de 7.000 estructuras megalíticas llamadas nuragas, torres de piedra que nadie puede explicar del todo. Las crónicas locales cuentan que fueron construidas por los Giganti, una raza de hombres enormes que habitó la isla antes de la llegada de los romanos. A principios del siglo XX, campesinos y arqueólogos aficionados comenzaron a reportar hallazgos extraños: esqueletos de más de 3 metros, cráneos alargados, mandíbulas con doble hilera de dientes. Los restos aparecían junto a herramientas de piedra imposibles de manejar por un ser humano común. Las autoridades los retiraban de inmediato. Los testigos hablaban de camiones militares que llegaban por la noche y se llevaban todo. En la década de los 50, varios periódicos italianos publicaron fotografías de esqueletos gigantes desenterrados cerca de la localidad de Sassari. Poco después, los artículos fueron retirados, los restos desaparecieron y el tema se volvió tabú.
Los arqueólogos oficiales calificaron todo como rumores campesinos. Pero las ruinas siguen ahí, y los habitantes de Cerdeña continúan afirmando que los huesos eran reales. Los investigadores independientes encontraron un patrón. Cada vez que un hallazgo era reportado, el acceso al sitio se restringía. Las piezas más comprometedoras eran retiradas y clasificadas, y el registro público se modificaba, exactamente igual que en América. El siguiente punto del mapa es Egipto. Allí las historias de gigantes están ocultas tras las arenas del desierto y los muros de los templos. A finales del siglo XIX, las primeras misiones arqueológicas europeas informaron hallazgos desconcertantes en el Valle del Nilo, cuerpos humanos de más de 2,5 metros, enterrados en cámaras cerradas miles de años antes de las dinastías conocidas. Los informes originales hablaban de proporciones anómalas y de herramientas metálicas enormes. Un caso particularmente polémico fue documentado por el arqueólogo francés Gaston Maspero. Durante una excavación en Saqqara, describió una tumba que contenía un sarcófago mucho más grande que el promedio. Dentro, un esqueleto que superaba los 3 metros. Maspero escribió sobre ello, pero el texto fue eliminado en la edición posterior de su informe. Solo quedan referencias cruzadas en cartas personales. Los templos de Abu Simbel, Luxor y Abidos muestran grabados de figuras humanas descomunales al lado de faraones de tamaño normal. Los egiptólogos explican esas proporciones como simbolismo jerárquico, pero en varias inscripciones se lee literalmente que los antiguos procedían de una raza de hombres gigantes que descendió de las estrellas. Los textos existen, solo se ignoran. En los años 60, una expedición militar estadounidense en Egipto afirmó haber encontrado restos humanos de gran tamaño en una tumba sin catalogar. La información se filtró a través de un suboficial, pero nunca fue confirmada oficialmente. Los huesos fueron transportados a una base y después desaparecieron. Ningún registro quedó disponible. El caso se archivó como no verificable. Las coincidencias entre Egipto y Cerdeña son evidentes. Ambas regiones conservan estructuras megalíticas imposibles de replicar con herramientas primitivas. Ambas tienen relatos antiguos sobre razas de gigantes. Y ambas muestran un patrón de ocultamiento institucional. En el continente asiático, el fenómeno continúa. En Pakistán, durante los años 40, un grupo de ingenieros que trabajaba en la región del río Indo descubrió esqueletos humanos de más de 3 metros de altura en tumbas cubiertas por bloques de piedra negra. Los restos fueron llevados a laboratorios británicos en Karachi y nunca se volvieron a exhibir. El informe técnico titulado Anomalías óseas en la cuenca del Indo desapareció de los archivos coloniales. Décadas después, en el Cáucaso, montañistas soviéticos encontraron lo que parecía un cementerio antiguo con esqueletos de tamaño desmesurado. Las fotografías tomadas por los expedicionarios fueron confiscadas al regresar. Los soldados que custodiaban la zona declararon que las piezas habían sido trasladadas a Moscú para su análisis. No existe registro público de ese análisis, solo las declaraciones fragmentadas de quienes lo presenciaron. Más al sur, en el desierto de Arabia, nómadas beduinos hablaron durante siglos de los Ad, una tribu de gigantes mencionada incluso en el Corán. En 2004, medios locales publicaron imágenes de un esqueleto colosal hallado durante una excavación petrolera. El artículo fue eliminado pocas horas después y las fotografías se catalogaron como falsas. Sin embargo, las descripciones de los trabajadores coincidían. Un cuerpo de casi 8 metros, rodeado de herramientas metálicas y fragmentos de cerámica antigua. En todos estos casos, el resultado fue idéntico. Los restos desaparecieron o fueron declarados inexistentes. Los sitios se cerraron y la prensa fue silenciada. Los investigadores que insistieron fueron desacreditados o expulsados de las instituciones, y el público quedó sin acceso a las pruebas. Lo que sí permanece visible son las construcciones, muros de bloques gigantes en Cerdeña, templos esculpidos en roca maciza en Egipto, fortalezas ciclópeas en el Cáucaso, restos de una arquitectura que no encaja con la capacidad técnica de las culturas que supuestamente las levantaron. Los arqueólogos alternativos proponen una conexión directa entre esos monumentos y los seres que alguna vez los habitaron. Sostienen que las civilizaciones constructoras heredaron su conocimiento de esos titanes y que con el tiempo la historia fue reescrita para borrar cualquier vínculo entre ambos. Según esa teoría, las estructuras más antiguas del planeta, como las pirámides de Giza, los templos de Malta o los círculos megalíticos del Cáucaso, no fueron levantadas por pueblos primitivos, sino por descendientes de una raza prehistórica de gran tamaño, una raza que dominaba la piedra, la metalurgia y la astronomía.
una raza que desapareció sin dejar más rastro que sus construcciones y los huesos que nadie puede mostrar. Los defensores de la versión oficial califican estas ideas de pseudociencia, pero no ofrecen una explicación definitiva sobre la desaparición de tantos registros arqueológicos, ni sobre las dimensiones imposibles de ciertas tumbas y herramientas halladas en distintas partes del mundo. Los documentos que aún existen, las cartas privadas y los testimonios de campo sugieren que el encubrimiento no fue un accidente. Fue una política, una decisión sostenida durante décadas para mantener la historia dentro de los márgenes aceptables. Los titanes del viejo mundo existieron o al menos dejaron la evidencia suficiente para incomodar a quienes escribieron la versión moderna del pasado. La pregunta ya no es si fueron reales. La pregunta es por qué alguien decidió borrarlos de la memoria colectiva. En toda investigación sobre gigantes, hay un punto donde los huesos dejan de ser el problema y lo que realmente incomoda es su ADN. Durante décadas, fragmentos de huesos anómalos fueron enviados a laboratorios de genética y universidades de renombre, pero los resultados jamás se publicaron. Algunos informes se clasificaron, otros desaparecieron, y en ciertos casos, los científicos involucrados negaron haber recibido las muestras. Uno de los primeros intentos documentados ocurrió en la década de los 90. Un grupo de investigadores independientes en Estados Unidos entregó fragmentos óseos procedentes de Nevada y del norte de México. Los análisis iniciales indicaban una concentración de colágeno atípica y secuencias genéticas que no coincidían con ningún perfil humano moderno. El laboratorio pidió más tiempo. Semanas después, el proyecto fue cancelado. Los archivos sellados. En América del Sur, un caso similar se repitió con restos atribuidos al padre Carlos Baca. Las muestras fueron enviadas a Quito para un estudio genético. El laboratorio confirmó que contenían ADN humano, pero con marcadores mitocondriales alterados. Cuando se solicitó la publicación del informe completo, la respuesta fue que los resultados se habían perdido por fallas técnicas. Nunca se volvió a hablar del tema. En Canadá, un laboratorio privado que trabajaba con restos gigantes hallados en Alberta detectó mutaciones incompatibles con el código genético humano. Según la única declaración filtrada, los segmentos analizados mostraban inserciones de ADN que se asemejaban más a especies desconocidas del registro fósil. Poco después, la empresa fue adquirida por un grupo farmacéutico y toda la documentación fue retirada del dominio público. Cada vez que el ADN de estos huesos se analiza, algo ocurre. Los proyectos se interrumpen, los resultados se alteran y los científicos implicados terminan desvinculados o en silencio. Algunos investigadores alternativos sostienen que las muestras podrían pertenecer a una línea genética híbrida, seres con composición humana, pero con modificaciones biológicas fuera del rango natural, mutaciones en la densidad ósea, en la longitud de las extremidades y en la estructura craneal, cambios que no pueden explicarse por evolución normal. Las antiguas tablillas sumerias ya hablaban de algo similar. Mencionaban a los Anunnaki, seres descendidos del cielo que crearon al hombre a su imagen. Si esas descripciones no son simbólicas sino históricas, los gigantes podrían haber sido el resultado de una manipulación genética antigua, una mezcla entre humanos primitivos y seres de otro origen. La Biblia también registra una referencia directa. En el Génesis se habla de los Nefilim, los hijos de Dios que se unieron con las hijas de los hombres. De esa unión, dice el texto, nacieron los gigantes de la antigüedad, los hombres de renombre, una frase breve pero demasiado precisa para ignorarla. Las coincidencias entre los relatos bíblicos, las tablillas mesopotámicas y los resultados genéticos ocultos no pueden pasarse por alto. Si el ADN de estos huesos no corresponde totalmente al humano, la historia tendría que reescribirse, y eso es lo que muchos creen que se intenta evitar. Los laboratorios no niegan las muestras, niegan los resultados. Los informes existen, pero bajo clasificación privada o militar, y los científicos que los conocen no pueden hablar sin arriesgar su carrera. Algunos aseguran que el material genético hallado en ciertos restos contiene patrones repetitivos no presentes en ningún mamífero conocido. Otros hablan de una resistencia inusual a la degradación, como si el ADN hubiera sido diseñado para durar más tiempo. La ciencia oficial calla. Los medios lo ridiculizan, pero los huesos siguen ahí, restos que nadie quiere analizar, porque podrían revelar que no fuimos los primeros, que alguien más estuvo aquí antes que nosotros, y que en sus genes todavía se esconde el secreto de lo que realmente somos.
Y si seguimos buscando el rastro de los gigantes y no nos detenemos, descubriremos que su legado también quedó grabado en la memoria de los pueblos antiguos. Cada cultura del planeta los recordó con distintos nombres, pero todos hablaban de lo mismo: los hijos del cielo. En Sumeria los llamaron Anunnaki, en Canaán, Nefilim, en los Andes, Huamansapa, en Mesoamérica, Kinametsin, y en Egipto se les representó como hombres de proporciones divinas, capaces de levantar bloques que ni la tecnología moderna puede mover. Los templos, las pirámides y las fortalezas ciclópeas son más que ruinas. Son la evidencia silenciosa de una ingeniería que no encaja en su tiempo. En Baalbek, en el Líbano, un solo bloque de piedra pesa más de 1000 toneladas. Ninguna grúa actual puede levantarlo de una pieza, y sin embargo, alguien lo colocó con precisión milimétrica hace miles de años. ¿Quién tenía esa fuerza? ¿Quién poseía ese conocimiento? Las culturas antiguas no dudaban. Decían que sus maestros vinieron del cielo. Les enseñaron a cultivar, a escribir, a construir, y luego desaparecieron. Algunos fueron recordados como dioses, otros como gigantes. En todas las tradiciones el mensaje se repite: hubo una era anterior, una humanidad diferente, una civilización borrada. Los cronistas europeos que exploraron América escucharon esas historias una y otra vez. Los incas, los mayas y los aztecas decían que los grandes templos fueron obra de seres que existieron antes del diluvio, los mismos que, según sus mitos, fueron castigados por desafiar a los dioses. Y en Oriente, los textos antiguos describen batallas entre hombres y titanes que sacudieron la tierra. Si las leyendas coinciden en todo el planeta, no puede ser casualidad. O todos copiaron el mismo mito, o todos recordaban un mismo hecho. Las pruebas físicas siguen ocultas, pero el legado de esos seres está a la vista. Cada bloque imposible, cada estatua de tamaño sobrehumano, cada línea tallada en montañas que solo pueden verse desde el aire, todo parece formar parte del mismo mensaje. Un recordatorio de que no estamos en el comienzo de la historia, sino en su continuación. La arqueología oficial se esfuerza por mantener el relato dentro de límites seguros, pero las piezas no encajan. Los monumentos más antiguos son los más avanzados. Las técnicas de corte y ensamblaje se vuelven menos precisas cuanto más recientes son las construcciones. Es como si el conocimiento hubiera ido desapareciendo, en lugar de evolucionar. Y ese descenso tecnológico solo tiene sentido si la civilización anterior fue destruida. Si alguien quiso borrar toda memoria de los gigantes, y con ellos el origen real del ser humano. Quizás por eso las pruebas desaparecen, porque reconocerlos sería admitir que hubo otra humanidad antes de la nuestra, una que poseía fuerza, ciencia y saberes que hoy llamamos imposibles. Los antiguos los veneraron, las religiones los convirtieron en leyenda, y la ciencia moderna los eliminó del registro. Pero la piedra no miente. Los monumentos que dejaron aún los recuerdan. Cada pirámide, cada muro, cada megalito es un eco de su paso. Y mientras existan esas construcciones, su memoria seguirá viva, aunque nadie quiera mencionarla. El legado de los gigantes no está bajo tierra, está frente a nosotros, esperando a ser reconocido. Porque la verdadera pregunta no es si existieron, sino por qué decidieron borrar su existencia. Y cuando finalmente descubramos la respuesta, la historia del mundo dejará de ser la que nos contaron.